Saludos para todos los colegas que nos escuchan en este momento. Vamos a hablar sobre unos temas que tienen que ver con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETI y obviamente con la NTC 2050. Discutiremos y aportaremos en los temas que nos han estado llegando en estos últimos meses. No obstante, que para todos estos documentos hemos presentado nuestros aportes, somos conscientes que es muy difícil plasmar en un escrito todo lo que puedes argumentar y proponer verbalmente. Además, deseamos que estos tópicos sean compartidos más ampliamente con todos los profesionales de la parte eléctrica. Vamos a empezar con los segundos aportes al libro 4, no sin antes presentarles nuestros más sinceros saludos y agradecimientos a los profesionales que están al frente de este nuevo y actualizado RETI. Ustedes están al mando de una labor no tan agradecida y nosotros en la posición facilista de aportar. Ingenieros, vamos a tratar entonces los segundos aportes al libro 4 y vamos a manejar alrededor de 5 temitas, 3 de los cuales estaban en el documento donde los invitamos a participar de esta charla. Vamos a hablar de unas propuestas de ajustes a lo que está escrito para que quede un poco más castizo. Vamos a hablar de la certificación en metrología, de los tiempos asociados al proceso de inspectoría, de la inspección en las distintas etapas de una instalación y vamos a hablar de unos 2 nuevos esquemas que nos aparecen o nos van a aparecer en el nuevo reglamento técnico. Listo, vamos a recordar los considerandos que había para hacer este libro 4. El primer considerando, si recordamos la reunión pasada, el Ministerio de Minas y Energía pretende aumentar la eficacia del proceso de evaluación de competencias, dice el considerando, de los inspectores y directores de organismos de inspección, como precisando su alcance y el manejo adecuado de la información generada. Todo de acuerdo con la ISO/IEC NTC 17024, que es la que se utiliza para la acreditación de los entes que certifican instalaciones. Y el segundo, considerando que la vez pasada no lo tocamos, pero esta vez vamos a tocarlo un poquito para hacer una precisión, es que ASIR, la Asociación de Inspectores RETI y RETILAP, sugirió o ha sugerido generar mayor valor agregado al proceso de evaluación de competencias de los inspectores y directores técnicos de organismo. Y dice así el reglamento, el ministerio entonces, tanto para los regulados como debía decir para los no regulados, o tanto para los regulados como para las actividades por ellos desarrollados. Entonces ahí quedamos un poquito como patinando porque no sabemos si es que existen organismos no regulados dentro del proceso de acreditación del Subsistema Nacional de la Calidad, o se les fue esta frase. Yo creo que es que esto de pronto no iba y era directores técnicos de organismo encontrándose de su estudio. ¿De cuál estudio? De la sugerencia que es pertinente la solicitud por parte del Ministerio de Minas y Energía. Eso pueden ser ganas de molestar, pero queda uno un poquito ahí patinando con la frase y no sabe para dónde coger. Eso está en la página 1. Continuemos entonces. En la página 3 decía, estaba el libro 4 y recordemos que este libro 4 habla del sistema de evaluación de la conformidad. Él no habla nada que tenga que ver con instalación como tal, sino el sistema de evaluación de la conformidad. Los otros 3 libros hablarán de esos temas. En la página 16 se empezaba a hablar del esquema de certificación y vimos la vez pasada este artículo que habla de los servicios de diseño, construcción, inspección, y de estos 3 temas se habló la vez pasada. Existen otros del esquema que al final vamos a hablar, que son las de operación y mantenimiento, se va a llamar así en la parte última, y en la de gestión de energía, que tiene que ver con disposición de residuos. Ese esquema no lo tenemos aún, o sea, es nuevo el esquema para nosotros. Correcto. Entonces, si recordamos, cuando vimos la parte de diseño,
dijimos que era complicado la certificación de un diseño y vimos todo un temario porque era complicado certificarlo y mucho menos que fuera un organismo eh, de certificación de instalaciones. Perfecto. Entonces, esto está de esta manera. Dice que se van a verificar la existencia de los siguientes aspectos que mencionan a continuación. Pero hay un problema. Cuando quitamos esta palabra de aquí, ya esto no va a casar. Y la idea es darle respuesta o presentarle propuestas al ministerio. Cuando lo borremos, va a decir, en este esquema, la evaluación de la conformidad involucra particular de una instalación acorde con lo siguiente y por ahí no funciona. Entonces, más adelante me tomé el atrevimiento de quitar esta frase e involucrar esta palabra, meterla aquí, esta frase. ¿Por qué razón? Porque cuando usted empieza a leer el documento, aquí dice que usted va a verificar análisis de riesgo, verificas planos, verificas declaración de cumplimiento, luego colocas verificación de tal cosa, entonces ya no suena bien, verificación de la existencia de los siguientes aspectos, verificar tal cosa. Entonces, de una vez vamos a solucionarlo. Eso es realmente los ajustes que yo les comentaba. El esquema de certificación entonces que le proponemos es el siguiente, en diseño. En este esquema, para el diseño de una instalación eléctrica en particular, se verificará la existencia de los siguientes aspectos. Y esta frase que estaba aquí fue incluida acá. Y quitamos la parte de que había que certificar el diseño. Es una propuesta, no tienen por qué acogerla. Listo, entonces ahora funcionará de la siguiente manera. Verificará la existencia de los siguientes aspectos. Análisis de riesgo, que siempre lo ha habido. Planos, memorias de cálculo, documentación legal del diseñador, declaración de cumplimiento expedida por el diseñador, que es algo nuevo. Es lo único nuevo, pero siempre en un diseño nos pedían que había que entregar esta serie de documentos. Continuemos entonces. Cuando uno sigue leyendo el listado del 4421, dice el ministerio o la propuesta, verificación de la existencia de los siguientes aspectos para recordar de dónde arranca. El listado de referentes normativos, perfecto. Solo que aquí metieron y estándares del operador de red y la vez pasada vimos por qué razón no era bueno meter aquí los estándares de operador de red porque hay muchos operadores de red con muchas normas y que la están cambiando cada 15 días o cada año y el inspector quedaría loco. Verificación de la existencia de la información del alcance de la instalación, de los manuales de operación, mantenimiento, disposición de residuos y o gestión de la energía para el sistema de sus instalaciones. Eso es nuevo. Nosotros nunca entregábamos manuales de operación, mantenimiento, disposición de residuos y todo lo que diga acá. Aquí venía el asunto. Verificación de la existencia de los siguientes aspectos. Proponer en el marco de la gestión. Entonces, esto estaba como volando. Alguien podría decir, no, ingeniero, es que aquí tiene un guioncito y acá tiene un puntico, pero entonces hay que colocar algo aquí para empezar a hablar de esos punticos. Entonces, habría que proponerle al ministerio cómo metemos esto dentro de este sitio, que sí sea congruente con verificación de la existencia de los siguientes aspectos. Aquí dicen que se proponga en el marco de la gestión de riesgo las especificaciones técnicas y constructivas de acuerdo a los riesgos identificados. De eso se trata lo que vamos a hacer ahora para ajustar un poquito esto en forma más castiza. Lo otro que dice al final, que no vimos la vez pasada, porque la vez pasada estábamos hablando, era la certificación de personas. Recuerde, estábamos concentrados en eso. Es que dice que la declaración de cumplimiento que yo haga, no, o el dictamen no funciona, es la declaración de cumplimiento del diseño particular. Dice que se mantendrá vigente siempre y cuando el panorama de riesgos y las consecuentes especificaciones adoptadas se ajusten a los requisitos reglamentarios vigentes. Yo tengo ahí un problema y es que para mí, si yo hago un diseño, así el panorama de riesgos esté vigente y se parezca a las especificaciones de los reglamentos, si a mí me cambian el diseño, si me le agregan algo, ya yo no podría decir que lo mantengo vigente esa declaración de cumplimiento, porque era para ese diseño en particular, tal como lo había yo previsto y concebido. Entonces, la propuesta, ¿cuál sería?
Creo que me salté para uno más adelante, discúlpenme. Entonces, ¿qué va a revisar el ingeniero? Revisará el listado de referentes normativos o verificará listado de referentes normativos empleados para el diseño, entre paréntesis, no he cambiado nada, normas técnicas y códigos. Esto se borraría, especificados en el RET. Y es importante que sean las normas técnicas y códigos especificadas en el reglamento. Los estándares de operadores son estándares y varían constantemente. Y habría que entonces escribir en el RETIE cuáles estándares van, cuáles no y cuáles normas. Ese es el primer aporte. Se borra acá especificados en el RETIE. Se verificará la información del alcance de la instalación, también estamos de acuerdo. Se verificarán los manuales de operación, mantenimiento, listo. O sea, un diseñador va a entregar manuales de operación, mantenimiento y estos de acá. Si al constructor cuando estemos aquí le piden lo mismo, habría que ver entonces cómo conciliamos eso. Dice la frase que no funcionaba porque si usted verificar, proponer no funcionaba. Entonces, vamos a cambiarlo arriba de la siguiente manera, manteniendo la idea. Y vamos a arrancar de aquí hacia acá y luego nos subimos para acá. Dice, las especificaciones técnicas y constructivas de acuerdo a los riesgos identificados y subimos en el marco de la gestión de riesgos. Perfecto. Se verificará el siguiente aspecto, las especificaciones técnicas y constructivas de acuerdo a los riesgos identificados en el marco de la gestión de riesgos. Esa es una propuesta para que pueda conciliarse con lo de arriba. Aquí hay algo muy importante y llamo la atención. El diseñador se le está pidiendo que debe entregar especificaciones técnicas y constructivas de acuerdo a estos riesgos y dentro de este marco. Vamos a ver en la parte de construcción de qué hablan, si vuelven a repetir eso o no lo repiten o se mejora. La elaboración de la declaración de conformidad, ya dijimos que se eliminaba porque declaración de conformidad del diseño no se podía hacer por todo lo que hablamos la vez pasada. Y en la vigencia vamos a hablar de la siguiente manera. La propuesta, la declaración de cumplimiento del diseño, no es dictamen, particular de la instalación se mantendrá vigente siempre y cuando no existan ampliaciones, remodelaciones o modificaciones, así el panorama de riesgos y las consecuentes especificaciones adoptadas se ajusten a los requisitos reglamentarios vigentes. Y es que eso es así. Cuando yo hago un diseño es porque lo hice dentro del panorama de riesgos y a los requisitos reglamentarios, pero lo hice con unas cargas, con unas áreas, con unos alimentadores y unas consideraciones que las ampliaciones y estos cambios, así esto de acá no cambie, no era mi diseño. Esa es una propuesta. Entonces, esos son los ajustes que yo les había propuesto. Continuemos. Entramos en la construcción. Ya hablamos del diseño, hablemos de la construcción. Dice, este es más sencillo de corregir porque aquí va a decir lo mismo, verificando los siguientes aspectos. Entonces lo subimos aquí y borramos acorde con lo siguiente. Entonces dice, en este esquema de construcción, en este esquema pues, de este reglamento, la evaluación de la conformidad involucra la certificación de la construcción particular de una instalación. Siempre ha sido así. Con base en el diseño previo, estamos de acuerdo, verificando la existencia de los siguientes aspectos. Es decir, ya esta frase se borraría porque la involucramos acá. Miremos entonces en la página 17 que dice, tú vas a verificar, allá se va a verificar la declaración de cumplimiento para el diseño, correcto, declaración de cumplimiento del constructor, del diseñador, perdón. Entonces, el dictamen o informe de evaluación del diseño se elimina porque es complicadísimo, ya lo hablamos la vez pasada. Se revisarán planos finales de acuerdo con lo construido. Le agregamos eso para no escribir planos finales as built o planos finales record. De acuerdo con lo construido. Estamos de acuerdo. Memorias de cálculo. Aquí tengo un problema yo, porque las memorias de cálculo fueron entregadas en el diseño.
Entonces el constructor no sé qué memorias de cálculo le vamos a solicitar. Documentación legal del constructor, matrícula profesional, y aquí viene lo que habría que quitar, el certificado de competencia. Sí, el certificado de competencia, hablamos de que no puede ser como constructor o certificado de competencia como diseñador. Un certificado de competencia, correcto. En lo que dijimos la vez pasada, en los requisitos. En los requisitos. Continuamos entonces. Se va a revisar también la declaración de cumplimiento expedida por el constructor. Perfecto. Entonces, continúa. Se verificará la información del alcance del sistema y sus instalaciones, incluyendo su ubicación y propietario. Estamos de acuerdo. Se verificará documento de especificación y justificación de cambio del diseño. Eso es como una cosa extraña porque yo fui el que di las especificaciones. ¿Ya? El constructor no puede dar especificaciones. Entonces, yo creo que lo que pudieron querer decir, y vamos a agregarlo acá, una propuesta sería la siguiente. ¿Será que se va a pedir mucho mejor revisar la justificación de los cambios del diseño? Entonces, entrégueme memorias y especificaciones. Ahí sí estoy yo de acuerdo, porque estoy con esto justificando los cambios, pero no puedo verificar documentos de especificaciones y justificación de cambios. Entonces, ese es el cambio que estamos como sugiriendo para que quede mucho más congruente. ¿Qué más se va a revisar? ¿Se acuerda que ayer les hablé que al diseñador le iban a pedir manuales de operación, mantenimiento, manejo de pérdidas y esto? Al constructor también le están pidiendo lo mismo. Es más, yo tengo la sensación pequeña de que esto es más del constructor que del diseñador, porque yo puedo dar unos manuales de operación y mantenimiento, pero yo los doy generales, y este joven constructor compró un equipo o el otro dentro de esas especificaciones que yo dije, pero el fabricante específicamente puede decir, este equipo en particular me lo operas y le haces este mantenimiento, porque ya no es general, es para este equipo. Entonces yo pensaría que de pronto o allá sobra, ¿sí? O aquí hay que agregar algo más. Manuales de operación y mantenimiento de los equipos instalados, ¿ya? De los equipos instalados, manejo de pérdida, disposición y gestión de energía para la instalación. O estamos repitiendo manuales de operación y mantenimiento. Yo siempre he tenido una duda con estos benditos manuales porque la gente lo que va a hacer es que el diseñador los va a copiar. ¿Sí? Un mantenimiento preventivo, se le revisará tal cosa y va a ser siempre el mismo documento. Es como los análisis de riesgo. Si yo me hago 1.500 apartamentos en Colombia durante 20 años, el análisis de riesgo, si esos edificios son en una ciudad, pues será el mismo, porque yo no he cambiado el tipo de instalación. Yo no estoy hablando de hospitales, estoy hablando de vivienda. Y si hago hospitales dentro de un mismo sitio, pues va a ser lo mismo. El ingeniero Luis Fernando en una época se quejaba y decía, los ingenieros se están copiando, pero es que muchas cosas que pide el reglamento son una copia tras otra copia porque tú no vas a cambiar eso. ¿Qué nivel de tensión vas a pedir? Pues en vivienda 208, 120. En un hospital lo mismo, a no ser que tengas un rayos X especial, ¿ya? En una industria puede ser también 200 y de pronto un 480 algo. Bueno, entonces, sigamos. Aquí venía el problema de por qué no podía decir verificar los siguientes aspectos, porque al decir eso decía verificar los siguientes aspectos, verificar las especificaciones, entonces no funcionaba. Y en el otro decía verificar la implementación, entonces no nos funcionaba y esto habría que entonces adaptarlo un poquito. Después de que acabemos estos ajustes, vamos a empezar con la certificación de metrología, con los tiempos asociados al proceso de inspectoría, con la inspección en las distintas etapas de la instalación y los nuevos esquemas. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de esto de una vez. ¿Será que un inspector verifica las especificaciones constructivas de los materiales? ¿Será que él verifica las especificaciones constructivas de un equipo, de un motor, de una planta?
Yo no sé si a él le dice, él me va a decir de pronto, ingeniero, ese tubo que usted utilizó allá, cuénteme, cuénteme las expresiones constructivas para el material de ese tubo. Que yo tengo que decirle, vea, este es un tubo metálico tipo IMC con un grosor de pared de tanto, ¿listo? Con un recubrimiento galvanizado para tal cosa. No sé si él va a verificar esas especificaciones constructivas. ¿Fue extruido o fue en caliente? Y este motor, cuénteme. Entonces, sí, este motor es un motor trifásico tipo B, una velocidad de 3600 RPM y echa unos tantos BTU de calor. Esto no sé si él verifica es eso. Listo. Entonces, hagamos un comentario. No puedo comenzar por verificar esto de acá, porque estás verificando la existencia de estos aspectos. Ya sabíamos eso desde el principio. Segundo, no se verifican las especificaciones constructivas de los materiales ni de los equipos. Se verifica que el producto tenga certificación de producto. Esa es una. Y que haya sido instalado acorde con el reglamento y el certificado. Una cosa es que usted tenga un equipo certificado y otra que lo haya instalado bien donde debe ser, de acuerdo a lo que dice el reglamento y el certificado. No basta la certificación, sino dónde fue instalado. Listo. Ahora, verificar la implementación de equipos. Esta es una palabra un poquito complicada porque eso viene del inglés y lo usamos mucho. Vamos a implementar un nuevo sistema para tal cosa, vamos a implementar unos nuevos exámenes, vamos a implementar un nuevo esquema. Sucede que ahí funciona bien. Cuando usted dice verificar la implementación de equipos, ya no funciona, porque los equipos no se implementan son los sistemas. Los equipos y materiales no se implementan, luego esto no se podría verificar así como está. Implementar quiere decir poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, entre otros, para llevar a cabo algo. Voy a implementar un sistema, voy a poner en funcionamiento, aplicar métodos para que funcionen, pero yo no puedo verificar la aplicación, métodos de equipos y materiales. ¿Me comprenden? O sea, no cabe aquí. ¿Listo? Si usted quiere, puede colocar verificar los equipos y materiales con las especificaciones definidas para la mitigación del riesgo de acuerdo al diseño. Puede ser. Propuesta entonces de estos dos. Verificar, entonces vamos a verificar la instalación en obra de productos certificados definidos en el diseño. ¿Por qué? Porque usted en el diseño me dijo que yo tenía que escoger y especificar los materiales y las especificaciones dentro del control y mitigación de riesgos de acuerdo al RETI. Luego, ¿yo para qué repito otra vez que dentro de la mitigación de riesgos? No, la instalación en obra de productos certificados definidos en el diseño. Allá me tocó definirlos bajo estos esquemas. Propuesta, si se desea dejar así, bienvenido, no hay problema. Página 17 en la parte de construcción del libro 4. Verificar realización de mediciones de parámetros. No funciona si tenga este puntico así, porque falta un subtítulo o algo. Verificar realización de mediciones. Eso es muy complicado, porque yo soy el que estoy haciendo las mediciones como inspector. Yo no puedo verificar la realización de mis mediciones de parámetros reglamentarios. Debe ser otra cosa que se quiso decir aquí. Verificar revisión de toda la información y evaluación de la conformidad. Yo estoy haciendo la información, yo estoy evaluando, entonces no puedo verificar la revisión o, como le digo, falta un subtítulo en algún lado. ¿Listo? Verificar la elaboración de manuales particulares del sistema y su instalación ajustado a la construcción realizada. Estos manuales ya fueron pedidos arriba en la construcción, verificar los manuales y tal. Luego aquí otra vez sería verificarlos de nuevo, lo estamos repitiendo. Verificar la elaboración de la declaración de conformidad de la instalación. Había que corregir esta parte de aquí porque esto, verificar elaboración, verificar revisión, verificar realización, no funcionaría. Y si va por separado, vuelvo y repito, falta un subtítulo que me separe verificación de esto de acá. La vigencia tiene el mismo problema.
Dice que la declaración de cumplimiento, vuelve y juega, de la construcción de un sistema particular y sus instalaciones se mantendrá vigente, una cosa nueva para mí, durante el periodo establecido como vida útil en el diseño, siempre y cuando se realice la operación y mantenimiento de acuerdo a los manuales de la misma y su certificación periódica, aprobatoria respecto a la operación y mantenimiento. Listo. Primero, yo no sabía, porque nunca nos habían pedido, y es más, en la parte del diseño nunca nos han dicho, usted tiene que establecer la vida útil en el diseño. Si me lo dicen, pues yo empiezo a colocarlo, pero nunca me han dicho, luego no había. Y seamos sinceros, la vida útil de un diseño eléctrico dura lo que dura la vida de la construcción de un edificio o de un puente. ¿Listo? Entonces hay que mirar esta parte durante el periodo y cómo hago yo para calcular una vida útil de un diseño. Tenía que haber algunos parámetros o una norma que me diga, calcúlalo así. O si no, yo empiezo a calcular, no, 20 años, no, 10 años, no, 3 años. ¿Ve? Entonces, eso sería. Otra cosa, siempre y cuando se realice la operación y mantenimiento de acuerdo a los manuales de la misma y su certificación periódica, aprobatoria, respecto de la operación y mantenimiento. Entonces, yo no he entendido esto, porque nunca se han hecho certificaciones periódicas aprobatorias con base en la operación y mantenimiento. Nos han dicho van a haber unas certificaciones periódicas donde usted va a vigilar que aún sea la instalación, sea todavía segura, utilizará los dictámenes que tiene el RETIE, ¿listo? Y bajo esas premisas, tú dirás si se puede seguir trabajando o no, pero nunca nos dijeron basado en manuales de operación y mantenimiento. Y es más, a partir del 2022, cuando salga el RETIE, entonces en ese momento me imagino que le pedirán a las construcciones que deben tener estos manuales. O esto hace parte de la nueva, ¿cómo es? De los nuevos esquemas y sin querer se metieron aquí. Porque este es un esquema común y corriente y este operación y mantenimiento es otro esquema. Perfecto. Propuesta, la conformidad. Entonces, ¿qué pasa, ingenieros? Yo no puedo verificar la realización de mediciones, no. Yo debo verificar es que las mediciones que yo hice sean conforme con lo que pide el reglamento. Yo debo verificar es que la información que yo tomé y todo lo que hice sea acorde con el resultado de la conformidad. Entonces, la propuesta que decimos acá es verificar la conformidad de los resultados de las mediciones realizadas con el reglamento. Eso sí, yo como inspector hice las mediciones, pues yo voy a verificar la conformidad de esos resultados con el reglamento. Yo voy a verificar que la información que obtuve y los resultados de todo el proceso estén acordes con el resultado de la evaluación de la conformidad, si es sí o es no, conforme con esto. Yo voy a verificar la información del dictamen de conformidad con RETI, la dirección, quién es el diseñador, cuál es el alcance de esa cuestión, si tiene o no tiene interventor, más todo lo que debo llenar. Listo. Y aquí viene la vigencia, entonces, una propuesta. La declaración de cumplimiento de la construcción de un sistema particular y sus instalaciones se mantendrá vigente siempre y cuando no existan ampliaciones, remodelaciones o modificaciones. Y aquí viene el asunto. Así se realice la operación y mantenimiento de acuerdo a los manuales de la misma y su certificación periódica aprobatoria respecto al operación y mantenimiento. Qué pena, sí, hicieron muy bien todo esto, pero eso no era mi diseño. Usted me hizo ampliaciones, remodelaciones o modificaciones y eso es de esa manera. El que le meta mano a una instalación ya o una construcción o algún equipo, ya se pierde de cierta manera la la declaración de cumplimiento que la persona da. Listo, terminamos esos ajustes. Entonces entremos con tiempos asociados al proceso de inspectoría. Es una propuesta un poquito molesta de pronto para algunos. En la inspección, dice el ministerio en el libro, en este esquema de inspección, la evaluación de la conformidad
involucra la inspección de una instalación eléctrica en el cual se debe cumplir los siguientes requisitos. Está en el 4423, página 17. Letra K. No, y estoy de acuerdo, ¿no? No se deben aceptar inspecciones en el sitio de una instalación domiciliaria, en el sitio, allá, o similar de duración inferior al tiempo establecido por el organismo de inspección en el proceso de acreditación, que en ningún caso podrá ser menor de 40 minutos. Eso tiene una razón de ser y era que se estaban quejando, y no digo que cámara se estaba quejando, que los inspectores iban y eso era en 3 minutos, cogían un apartamento, miraban otro y eso era destajo y hágale y hágale. Y entonces, oiga, se le está pagando un dinero para que me revises bien. Si está mal, pues dime. Listo. Entonces el ministerio dijo, empezó a estudiar ella ya en su sabiduría, dijo, hombre, pongámosle mínimo 40 minutos en el sitio. Alguien dirá, eso es mucho, eso es poco, eso depende si es un apartamento grande o pequeño, pero bueno, se dio un valor, podría ser menor a 40 minutos. Entonces, ¿qué sucede, ingenieros? Muy rápidamente. La gente hace cálculos como este. Un día tiene 8 horas, una hora tiene 60 minutos, luego 60 por 8, 480 minutos. Si yo divido 480 entre 40, lo que sabemos dividir rápido, 480 entre 40 da 48 entre 4. Y 48 entre 4 daría 12 inspecciones por día. Y el inspector no tendría derecho ni a tomar agua. Tan pronto llegue a las 7:30, el constructor de la obra está expedito para recibirlo. Venga, joven, aquí debe su seguro social. No, no, ¿cuál seguro? Estoy es que darle. ¿Ya? Oiga, venga, que es que tengo una reunión de hora. No, señor, yo iré solo entonces, cosa que no puede hacer. Y va a tener todos los apartamentos abiertos. Todos los que construimos sabemos que hay un llavero que hay que llamarlo para abrir los apartamentos porque no pueden estar abiertos, no es que se los roban o los ensucian. ¿Ok? Él también tiene derecho a almorzar y el constructor de la obra también almuerza. Luego yo diría, y usted tiene que desplazarse de un apartamento a otro, de una torre a otra, de un piso a otro. Eso consume tiempo. Yo estimo, pero soy Daniel Sánchez, yo no soy el que mando. Yo diría que usted pronto ahí se echó 2 horas mientras entra, mientras baja, una hora almorzando porque le toca. Los electricistas tienen un descanso que es un desayuno casi que ellos toman, ¿sí? En la mañana, las medias 9 o las 11, como lo llames, y él se tomó un tiempo y hay que respetarlo. Luego, entonces ya no serían 40, ya no serían 8 horas, sino 6 horas. Si le quitas 2 y 6 horas por 60 da 360. Y si tú divides 360 entre 40, ya te va a dar 7 punto algo. 8. 8. Es una propuesta mía, ¿vale? No es obligatoria. Alguien dirá, no, no, ingeniero, póngale 10. Bueno, ahora usted dice, bueno, ingeniero, ¿y esto por qué? Hombre, cuando se hacen auditorías y se va a revisar estos tiempos, nos damos cuenta que al inspector, dice, el inspector está recibiendo 12 apartamentos por día. Hombre, no, no, ingeniero, es que la norma dice es que duren 40 minutos y el mío trabaja independiente, entonces él trabaja muy rápido y él les pone su horario. Eso no es tan cierto porque el horario pone la hora y no es correcto, aunque no lo diga en ningún lado, decirle, oiga, vente un sábado por la tarde para avanzar o vente un domingo. Además, en las obras no van a entrar a horas que no son las laborales. Eso no funciona por ahí. Esta es una forma de matar el asunto y la discusión. Página 19. Sigamos. La 423, seguimos con esto. Página 21, la letra X, dice, esto hay ganas de molestar, ¿no? Pero como para reforzar lo que vimos la vez pasada. Dice el ministerio, al cierre de la inspección, los formatos del dictamen deben estar debidamente firmados tanto por el inspector que realizó la inspección como la persona asignada. Listo, el inspector que realizó la inspección, hasta ahí. No se le ponen más cositas al inspector. Pero antecito de la letra X, en la B, le colocaron quien firme el dictamen como el inspector que realiza el juicio profesional. La vez pasada hablamos de que esto era mejor quitarlo y hay otro tema. Y es que un constructor puede decirle al inspector, pero venga, inspector, reciba eso, no está tan mal. Además, el ministerio dice que usted realiza juicios profesionales. Ponga un juiciecito profesional y coloque, mi juicio profesional en este caso es que sin importar que me separe algo de la norma, se puede dejar así.
¿Se imagina el lío en que nos metemos todos? Por eso es que yo no es porque no sea un profesional el inspector, es que su labor no se puede escribir esto, porque nos puede pasar esa parte que estamos hablando. Entonces, la vez pasada lo dijimos, vamos a comentarlo rápidamente. El tema de un inspector dentro del contexto de este esquema no se considera juicio profesional, porque él no puede interpretar la norma, no puede dar excepciones. Él sustenta el ejercicio en numerales de la norma que se cumplen o que se incumplen. Y así no se le puede decir, venga, haga un juicio profesional y ayúdenme. Los entes de control dicen, la ley no es negociable, yo no puedo darle interpretación como inspector. Entonces, la propuesta sería esta, quitar esto de acá, sencillamente, y listo. ¿Ve? Eso es. En la letra B, porque ustedes lo dijeron así, que él hacía era el dictamen de inspección. Listo, ingenieros, eso es sobre el tiempo. Yo sé que hay más cosas, pero uno no puede abarcar todo. Yo le cuento desde la experiencia de las auditorías. En ocasiones se va y uno puede ver que hay inspectorías donde el inspector recibe, por ejemplo, en media hora, es capaz de recibirse 12 transformadores en poste, ¿sí? De una urbanización que tenga varios transformadores, ¿ya? O de una urbanización. Entonces eso va, sí, el transformador 1, transformador 2. Oiga, venga, ¿usted a qué horas, ingeniero, en la norma no aparece eso? Y es verdad, ahora no hay que normalizar todo, ¿ya? Tampoco he dicho que pongámosle a todo y la piscina vale tanto, y no, pero hemos tenido ese problema. Bueno, no es culpa del ministerio, ¿vale? No, no, eso no es culpa de nadie. Además, lo puse en discusión pública para que aportemos. Si sale mal el reglamento, es culpa de nosotros que no aportamos. Certificación de personas en metrología, listo. Entonces, vamos a ver esto. Dice el 44334, que está aquí, no sé si puse la página, dice que las competencias mínimas requeridas por la inspección en cualquier categoría es esta: manejo de los equipos de medida, aseguramiento metrológico para directores y directores técnicos, metodologías de medición, y estamos de acuerdo totalmente en eso. Ellos deben manejar esta cuestión e interpretar resultados. ¿Listo? En la 415, que está antes, cuando habla de los organismos de inspección de instalaciones, en la letra C dice que el organismo debe establecer procedimientos, métodos y equipos de los procedimientos, perdón, métodos y equipos de medición para atender los ítems que se van a medir. Estamos de acuerdo. Y también nos dice allí, allá arriba, que tanto el director técnico o quien suscriba los dictámenes, o sea, el que firme como director técnico, como los inspectores, así como el personal para ejecutar tales pruebas de aquí y mediciones cuando el RETIE lo exija, deben demostrar su competencia mediante un certificado de competencia profesional expedido por un organismo de selección de personas. O sea que el director técnico, el inspector y los que le ayuden tienen que tener una certificación profesional expedida por de selección de personas. Página 5. ¿Qué más dice el reglamento? En el 434 habla de ensayos de calibración y procesos de medición. Recuerde que estamos hablando de la certificación en metrología. Entonces aquí dice inspectores de instalaciones en el 434. Los profesionales que realicen mediciones deben contar con certificación de competencia con alcance a actividades de medición para la inspección de instalaciones. Y en su realización deben utilizar la metodología del INM, Instituto Nacional de Metrología. O sea que aquí vuelven a remachar, sí señor, los profesionales que hacen mediciones deben tener una certificación de competencia profesional en eso. Página 8. Entonces, como siempre, el hecho es hacernos ejercicios de preguntas. De preguntas. Comentario 3. La pregunta que debemos hacernos es, debido al desconocimiento metrológico, ¿es que se están presentando problemas en la calidad de las instalaciones eléctricas recibidas? Claro, mira, el problema no está en el diseño, no está en la construcción, es que el problema metrológico es el que está haciendo que las obras se reciban mal. Esto es una pregunta, ¿vale? Entonces uno se la hace y dice, oiga, no, por ahí no es el asunto. Se requiere conocimiento, pero él no es
el que está presentando problemas en la calidad de las instalaciones. Hay que ir con tiento. Entonces, todo el problema reside porque en la inspectoría no se mide adecuadamente. ¿O será que al diseñador no se le han hecho los exámenes que se deben hacer y al constructor? Yo no he dicho que no se requiera metrología y que sea importante. Yo estoy apuntando es hacia la certificación de personas en eso. Comentario 4. La certificación es un comentario, no es una pregunta ni es una aseveración. La certificación de personas como director técnico o como inspector debe contener la competencia para realizar las mediciones requeridas para cada alcance. Si tú me certificaste como persona que puedo ser inspector en algo o diseñador en algo o constructor en algo, ¿sí? Con las certificaciones de los requisitos, dentro de esa certificación, mi amigo, debe contemplar que yo fui competente realizando las mediciones de ese alcance. No que tenga una certificación de persona, no, soy competente. Si no soy capaz de medir un uso final, pues no me des ese alcance. ¿Cómo me lo vas a dar? Porque tengo que hacer yo un examen aparte. Es una propuesta y el ministerio lo tiene claro. Yo propongo, ustedes me dirán. Otra, todo OEC, y allá arriba decía, cuenta y debe contar y tiene que contar con un profesional responsable de la gestión metrológica, selección de equipos, calibraciones, medición. Él tiene que tener en cuenta eso. Y no es que él se guarde la información, no, es que las mediciones que hace un inspector en obra y las mete dentro de un formato que tiene ese OEC, el organismo de valor de la conformidad, eso debe, tiene y es lógico que llegue donde el director técnico, porque es que le toca mandarlo allá a que gane una segunda revisión. El director técnico, con mucha sabiduría, se lo lleva a este profesional responsable, dice, por favor, verifíqueme la cuestión metrológica, si tiene esa precisión, esa exactitud, hay que sumarle, hay que restarle algo a esa medida que el ingeniero hizo allá en obra. Luego, el ingeniero debe saber metrología, pero por supuesto, yo no estoy diciendo que lo volvamos bruto, no, pero no requiere certificación de personas en eso. No sería obligatorio, ¿vale? Es una propuesta. Otro comentario. El hecho que se requiera ser competente en un requisito para efectuar una labor no necesariamente implica que deba tener una certificación de un ente certificación de certificación de personas para llevar a cabo cada uno de los requisitos. Hay que mirar el asunto con un poquito de tranquilidad. De otra manera, se tendría que tener certificados de entes certificadores de personas para demostrar que se es competente en cada requisito nombrado. ¿Ok? Eso es. Comentario 7. Si el personal que ayuda en la medición está bajo la dirección del inspector, tampoco requiere esa certificación. No ve que él es un ayudante y el que sabe de eso es el inspector que le dice, ayúdame a hincar estas puntas a tal distancia, tenme aquí por favor, pero el inspector es el responsable de eso y el OEC. Entonces, ¿cómo va a pedirle yo al personal que hace esa medición? Hay que preguntarse primero, ¿está bajo la dirección del inspector o está solo? Son consideraciones. Conclusión de nosotros. La certificación de personas en metrología para directores técnicos e inspectores de instalaciones RETIA no es necesaria y no va a aportar sustancialmente al resultado del proceso de inspección. No va a aportar que diga, mire, las obras están quedando mucho mejores. No. Recuerde que esto es unas propuestas que el ministerio puso. El ministerio no es que esté pensando que sean así las cosas. Ella propone y de nosotros depende si sale bien o mal las cosas. Propuesta. Entonces, la letra C es lo mismo. El organismo de acreditación debe establecer procedimientos. Estoy de acuerdo. Mantenerlos, aplicarlos, mostrárselo a ONAC. Aquí viene el punto seguido. Propuesta. Con excepción del director técnico o quien suscriba los dictámenes, como los inspectores, coma, el personal para ejecutar tales pruebas y mediciones de manera independiente, cuando el RETIE lo exija, deben demostrar su competencia mediante un certificado de competencia profesional expedido por un organismo de personas. ¿Ya?
El director técnico no, porque él tiene ya su alcance y ahí debía estar la medición. El inspector tampoco, el quien suscriba como director tampoco, ni tampoco el personal que esté bajo el mando de ellos. Pero si se mandó a ejecutar de manera independiente, mi amigo, usted tiene que tener eso porque yo, inspector, que soy el responsable ante, o yo, OE, que soy el responsable ante el gobierno de lo que se hace, yo tengo mi gente y la estoy guiando. Si entrego esa medición, tendría que ser de esta manera. Propuestas. Otra propuesta. En ensayos de calibración y procesos de medición, cuando dijeron todo esto, la propuesta es más grande. Con excepción de los inspectores, directores técnicos y demás profesionales certificados por competencias, ahí entro yo cuando diseñe o cuando construya, porque ya estamos diciendo que estamos de acuerdo que todo profesional debe estar certificado, no por competencias, sino certificado con ese certificado que decimos que es por requisitos. ¿Listo? Bueno. El personal para ejecutar pruebas y mediciones de manera independiente, estos, con excepción de estos dos, el personal para ejecutarlo en forma independiente deben contar con la certificación de competencias con alcance a actividades de medición, bajo los lineamientos del INM. Eso fue la propuesta. Listo, vamos a hablar de otra. Inspección en las distintas etapas de la instalación, que era otro que teníamos que cubrir. Página 5. Organismos de inspección de instalaciones eléctricas. ¿Qué dice? Esto no es nuevo, esto es viejo, esto viene del RETE que tenemos ahora y creo que el anterior. O sea, eso no es nuevo, está. El organismo de inspección podrá realizar inspecciones en las distintas etapas de la instalación, demostrando en la acreditación. ¿Y quién lo acredita? Ante ONAC. Demostrando ante ONAC los criterios para garantizar que en la aplicación de sus procedimientos en las distintas etapas de la instalación no se afecte su independencia e imparcialidad. Porque cuando él va a distintas etapas puede empezar a decir, yo opino esto, hazle esto, ve aquí la embarraste, haz aquello. Eso tiene problema. Pero más que ese problema es etapas de la instalación. Los que diseñamos y construimos decimos que las instalaciones, esto es eléctricas, esto no es instalación hidráulica, cuando se está cobrando o cuando se está armando una propuesta, uno siempre piensa en las distintas etapas de la instalación, ¿ya? En la etapa de armada, en la etapa de alambrada. Entonces, miremos el comentario. En las instalaciones eléctricas se denominan etapas de la instalación a la armada, que es donde está la tubería y cajas, alambrada cuando tú metes la sonda y metes el alambrado, esa es otra etapa que no se puede hacer si no se ha armado. Y la armada se hace durante el levantado de muros y estructuras. La alambrada tiene que hacerse obligatoriamente después de esta etapa. Luego de estas dos, tú instalas aparatos, tomas, interruptores, conmutables, rosetas, todo lo que tú quieras. Y otras personas dicen, y la instalación de protecciones. Algunos las unen y después de esto dice, hombre, las protecciones, pongámoslas de última como otra etapa. ¿Ya? Como etapas de la instalación. Entonces, se podría interpretar como está escrito atrás, que el OEC puede hacer visitas cuando estén puestas las tuberías y las cajas de salida, que es la armada. Luego podría ir cuando se alambró, después en la instalación de tomas, interruptores, y después va al final de la instalación de las protecciones. Eso tiene un problema grave, porque ahí sí, la independencia queda un poquito en entredicho. ¿Listo? Yo sé que el ministerio de pronto no quiso decir eso, sino es como está escrito. Eso casi que sería una asesoría o una interventoría que afecta la imparcialidad e independencia. Propuesta. El organismo de inspección podrá realizar inspecciones en las distintas unidades, apartamentos, oficinas, como tú quieras llamarlos, en las distintas unidades terminadas objeto de la inspección. O sea, tienen medición, medidores. De acuerdo con la programación de entregas de las unidades terminadas. Sí, señor, los constructores tienen una programación de entregas de apartamentos o de oficinas. Entonces, en ese momento el inspector irá a recibir
20 oficinas o 20 apartamentos o 10 terminados, no en las etapas de la instalación. ¿Vale? Eso es lo que yo quise aportar para que quedara como cerrado el asunto y algún avivato diga, aquí me dice que yo puedo ir en la armada, en y yo me hago un análisis de riesgo bien y coloco unas cosas que impedirían que yo vaya a faltar a la ética y todo. Entonces, esa es la propuesta. Listo, ingenieros, vamos a entrar ahora a la última, que son los nuevos esquemas. ¿Listo? Los nuevos esquemas. Nos están faltando como unos 15 minutos o 10 para terminar. Creo que vamos a cumplir con la hora, si Dios quiere. Este es un nuevo esquema que está en el 4424 y creo que no tiene nada que ver con lo que vimos ya de diseño, construcción e inspección. Esta es otra. ¿Por qué se ve? En la página 33 dice, en este esquema, este de acá, de la evaluación de la conformidad de esto, involucra la certificación de la operación y mantenimiento de una instalación. Fíjate que ya no está hablando de lo anterior. Esto es un esquema, dentro del esquema es un esquema diferente. Y con base en que en sus especificaciones constructivas acorde con lo siguiente. No vamos a arreglar esto porque ya vimos que con verificar no funcionaba, pero eso no nos interesa ahora. La propuesta es de qué se trata esto. Verificará la declaración de cumplimiento expedida por el diseñador. Ah, Caracas. O sea que esta operación y mantenimiento debe contener un diseñador. Ahora, una operación y mantenimiento tiene que ser de una obra que ya está construida, porque cómo la opero y cómo la mantengo, ¿verdad? Entonces uno empieza como a pensar cómo lo haríamos. Bueno, declaración de cumplimiento expedido por el constructor. Listo, eso sí es lógico. Si no está construido, no se puede operar y mantener. Dictamen expedido, no puede ser un informe de evaluación, o puede que sí, pero es un dictamen expedido por organismo de inspección. Estamos de acuerdo. Se van a revisar los planos finales, documentación legal del operador y mantenedor, y aquí vamos a mirar la matrícula profesional y parece ser que le van a pedir un certificado de competencia como operador y mantenedor. Ya hablamos la vez pasada que eso es muy complicado, dar certificados de competencias específicas tiene que ser una de requisitos, porque si no nos enloquecemos. ¿Qué le preguntamos a un operador que no le preguntemos al mantenedor o viceversa? ¿Sí? Es complicado. ¿Listo? Ese esquema está interesante. Me imagino que serán para fábricas, algo así, no sé. También se verán manuales de operación, mantenimiento, manejo de pérdidas, difusión de residuos. Perfecto, perfecto. Aquí queda todavía pensando es a quién le aplicamos ese asunto o en qué momento se aplica o si es para todas las obras. Se generarán unos planes y actividades para operación y mantenimiento dispuestas en el sistema de gestión de la energía. Se hace mucho énfasis con esto porque esto es el nuevo grito de la moda en los sistemas de gestión de energía porque hay que ahorrar energía. Estamos en ese proceso. Listo. Vamos a pasar entonces, ingenieros, al 4425, que se llama gestión de la energía, que es la otra inspección que se haría. Lo otro que me pregunto yo, entonces, ¿habrán organismos evaluadores de la conformidad que tendrán, me imagino, que acreditarse ante UNAC para poder certificar esto de acá, el anterior y esto? No, no sé, me imagino que habrá ese nuevo sistema. Página 34, entonces dice, en este esquema involucra la certificación del sistema de gestión de energía implementado por una instalación acorde con lo siguiente. Verificación de la existencia de los siguientes aspectos. Interesante. Aquí no me piden del diseñador, sino algo que es importante. Declaración de cumplimiento para el sistema particular y sus instalaciones objetos de la inspección expedida por el propietario. Lo que pasa es que la gestión de la energía es como la gestión de calidad. Eso es una cuestión del propietario. Si el propietario no se mete en este cuento, eso no funciona. ¿Ya? Así la gente que trabaja allá diga, oiga, ahorremos. Ah, sí, dice el propietario, sí, sí, háganle, muy bueno, ¿va? Eso es interesante. Que hagamos tal cosa, no. El propietario tiene que meterse en ese cuento. Si no, no funciona. Dictamen o informe de evaluación por el organismo de inspección que debe estar acreditado en esto, me imagino. Aquí no hablan del diseñador, fíjate, ni el constructor. Planos finales
documentación legal del gestor del sistema de gestión de energía. Apareció otro profesional, el gestor este, y deberá tener certificado de competencias que no vamos a llover sobre mojado porque es lo mismo. Se mirará la línea base, eso es una cuestión muy importante en la gestión de la energía eh, y se debe revisar porque es la línea base sobre la cual yo voy a empezar a mirar si la gestión de la energía funciona o no, o si voy de para atrás o voy para adelante. ¿Listo? Se van a mirar los planes y actividades del sistema de gestión de la energía. A mí me gusta esto y lo anterior porque hace que nosotros los profesionales empecemos a investigar de qué se trata esto y cómo se come estas palabras y para dónde vamos. ¿Listo? Y la más importante es esta que dice, muchas gracias, ingenieros, espero no haberlos demorado mucho y caramba, nos echamos casi la hora, 5 minutos más rápido que la anterior. Es que este era mucho más fácil porque la anterior había que empezar como a conocer el lenguaje y saber la cuestión de certificaciones. Alguien, el que desee hablar, pues entonces levanta la mano o de pronto si quiere y que no lo hagan tres a la vez, el micrófono lo puede abrir Sí, directamente. Lo abre y nos dice qué desea preguntar. Vamos a darle, yo creo que a preguntas unos 15 minutos máximo y hemos terminado esto. ¿Qué dice el chat acá? ¿Quién puede? No, no ha escrito nadie. Creo que o quedó muy claro o quedaron muy confundidos. Yo creo que fue lo último. Mm, yo creo y estimamos que la otra semana vamos a tener también otra charla, ya no sobre el libro 4. ¿Listo? Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la certificación, tiene que ver con el RETIE y con todo lo que estamos metidos en ese cuento. De fútbol no vamos a hablar ni de otros temas, todo va a tener un hilo conductor. Entonces, vamos a darle otros 3 minutos. Si algún ingeniero quiere hablar, levanta la mano o deja de silenciar ¿cómo es? ingeniero. Sí, señor ingeniero, cuéntenos cuál es su nombre y comience. Mi nombre es José Lirio González, yo vivo aquí en Villa María Caldas. Es que mirando, digamos, un comentario que hacía ahí para el tema de, de lo que usted propone, ¿cierto? De los esquemas de construcción, desde la armada, la alambrada, instalación de aparatos y protecciones. O sea, que dice que, por ejemplo, el inspector, digamos, podrían ir en las diferentes etapas, por ejemplo, digamos, a revisar. Usted tiene razones, digamos, que eso se pierde la independencia y imparcialidad. Pero yo diría algo adicional. ¿Qué sentido tiene entonces que los constructores, diseñadores, etcétera, tengan que tener, digamos, la certificación o la competencia para los diferentes procesos? Ujú. Porque es que uno, por ejemplo, se supone que ellos deben entregar la obra de acuerdo a su conocimiento, a su certificación y todo, en perfectas condiciones. ¿Qué hace pues, el inspector? Ir a validar lo que realmente está hecho. Pues pensaría yo que no tiene sentido, digamos, eso que se fuera, digamos, o que se permitiera hacer las inspecciones en las diferentes etapas de la construcción de la obra eléctrica. Pienso Estamos eso. totalmente de acuerdo. Sí, señor. Una cosita que voy a aprovechar para preguntarle, ingeniero Daniel, es que este era del libro 4, es que hay otros dos libros anteriores, de 3 libros. Bueno, de pronto, no es para echar sal en la herida, de pronto no tuviste tiempo de escuchar la primera presentación, ¿ya? Esa es importantísima porque allá se hablan de otros, los sistemas ya de certificación de personas. Es más, esa es mucho más importante que esta. Entonces, allá les comentaba al principio que van a ver, según lo que escribió ¿cómo es el ministerio? 4 libros, ¿ya? El cuarto es del que estamos hablando acá. Va a haber uno que es de generalidades, otro que es de productos y otro que no me acuerdo, ingeniero, pero ahí aparece, digamos, el nombre específico. Y les comentaba que aquellos que no tengan el libro 4, y muchos me escribieron o nos escribieron acá, con mucho gusto se los hacemos llegar por correo, el PDF para que lo puedan ir mirando y se guíen con la presentación y por eso puse la página. Pero sí, señor, según el ministerio van a haber 4 libros. Este es el cuarto. De una vez le respondo, y los otros 3 no han salido aún, han enviado cositas de uno, del otro, de productos, y lo están conformando para sacarlo a discusión
grande. Otra cosa que quería comentarles, y lo dije allá, ah, esta discusión que dio el ministerio sobre esto no es la última. Lo sacó a una discusión dirigida, se los mandó a ciertas asociaciones de ingenieros, ¿sí? Y es como una sí, un preguntar cómo les parece. Después de que conformen los 4 libros, lo van a sacar otra vez. Ahí sí se llamaría a discusión pública general. Listo, ingeniero. Sí, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que sí, ahora que ya se fue un poquito tarde y no me da cuenta de que ya había hablado sobre el tema de estos libritos anteriores. Sí, Muchas pues gracias. sí, eso fue hablado ayer, ¿o yo? ¿Vale? Fue ayer. Hace 8 Bien. días, perdón, 8 días, hace 8 días, disculpen. Hace 8 días. Listo. Listo, creo que todos los ingenieros quedaron hoy como fríos en el asunto. Y entonces, a ver si pronto hay algo escrito en el chat. No. Ingeniero, yo no sé si ustedes desearían entonces que hagamos aquí el corte. Mire que nuestras charlas se demoran hora, 10 minutos, máximo 1 hora, para que la gente no se canse. Y sí, para la otra semana, el mismo jueves, por el mismo canal, vamos a tener otra presentación y con tiempo les diremos, faltando 3 días. Este también será colocado allá en YouTube para que ustedes lo puedan disfrutar o mirar o si de pronto no tienen sueño, pues entonces lo colocan y nos sirve para poder dormir. Ah, aquí el ingeniero Carlos Alberto pregunta algo. Carlos Alberto Valencia. Carlos Valencia. Cuando vamos a hablar sobre los requisitos de las revisiones, ah, perdón, ¿cuándo vamos a hablar sobre los requisitos de las revisiones periódicas? Ingeniero, no sé, esa es una propuesta, pues podríamos empezar a hablarla. Eso sí, yo solicito que nos retroalimenten los entes de inspección que ya están haciendo esas revisiones periódicas actualmente, ¿vale? Y la conformamos, sí, no hay ningún inconveniente. Gracias, ingeniero Guillermo, por sus apreciaciones. Eh, Creo que no es más. Ingeniero, entonces muchas gracias y sigan cuidándose, por favor, que esto está un poquito complicado. Hasta luego para todos.